En el primer servicio tocamos o repasamos la historia de la vida de un personaje que para nosotros, la mayoría de nosotros, es un personaje muy conocido. Se trata del patriarca Abraham. Es materia obligada para todos nosotros los creyentes leer y entender a Abraham como hombre de fe. Básicamente porque Abraham nos enseña a cómo caminar una vida de fe. Enseñamos en el primer servicio que solo hay dos formas en las cuales tú puedes vivir. Una es por vista y otra es por fe. Vivir por vista significa vivir bajo o supeditado a una manera empírica, es decir, por lo que veo, por lo que toco, por lo que escucho, por lo que siento, por lo que me dicen mis sentidos y por lo que juzga mi mente natural. Es la forma en que todos nosotros hemos sido enseñados y es la manera como la mayoría de nosotros posiblemente nos encontremos así, luchando con esta forma de vivir por vista. Allí predominan, por ejemplo, las emociones. Las emociones. Somos personas muy emocionales. Algunos son tan emocionales que se enferman de las emociones. ¿No han escuchado los diabéticos emotivos? Diabéticos emotivos. Y mi abuelita es hipertensa emotiva, dicen. Es decir, las emociones determinan tanto en una persona que dejan de comer o comen mucho. No duermen. Se les cae el cabello, les salen problemas en la piel. Y cuando se trata de desarrollar la vida cristiana, estas personas están supeditadas a cómo me siento. No me siento bien, así que hoy no voy a ir al culto. No me siento bien. ¿Que te duele el estómago? No, es algo, no sé, hay cosas, tú sabes. No sé qué será. Es como que vamos a orar. No, hoy no me siento bien para orar. No creo que la vida cristiana debe desarrollarse en base a nuestras emociones o nuestros sentimientos o nuestra percepción personal. La otra forma de vivir es por fe. Vivir por fe es un tanto complicada porque allí sí no hemos visto nada y tenemos que creer todo. Por ejemplo, no hemos visto a Dios, tenemos que creer en Dios. No hemos visto a Jesucristo, tenemos que creer en Jesucristo. Yo nunca he visto los manuscritos originales y tengo que creer que esta es la palabra de Dios, traducción sucesiva que llega hasta los manuscritos originales. Yo no he visto un ángel y tengo que creer que los ángeles acampan alrededor mío y me defienden. Yo nunca he visto el cielo y tengo que confesar que para el cielo voy. Yo no he visto un demonio caminando por allí y sabemos que los demonios están activos en este tiempo. No hemos visto un montón de cosas y sin embargo las tenemos que confesar. Eso es vivir por fe, creyendo en las cosas que Dios dice, básicamente. Y las cosas que Dios dice están siempre escritas en su palabra. Entonces allí la fe se vuelve objetiva. Tengo que vivir una fe basada en la palabra de Dios. Pero imagínense, para nosotros en este tiempo, la cosa es un poco manejable porque tenemos un texto escrito. Todos tienen. Levanten sus Biblias, por favor. A ver, acompáñenme. Mire, ve. Ya. Esta Biblia nos va a señalar lo que tenemos que creer, nos va a enseñar lo que tenemos que creer, va a señalar nuestro camino. Es decir, apartarnos del camino verdadero sería una cuestión casi imperdonable porque todos tenemos una Biblia. Pero imagínense aquellos tiempos como en el tiempo de Abraham en que él no tuvo una Biblia y tenía que desarrollar una fe como la nuestra, solo que sin Biblia. Bueno, algunos parecen Abraham porque nunca llevan una Biblia, pero Abraham no es que no llevaba una Biblia, sino que en su tiempo no existía la Biblia, no se había escrito la Biblia. Y sin embargo, Abraham destacó en su fe, convirtiéndose en el
padre de la fe. Abraham viene a ser el padre de todos los creyentes. La fe de Abraham fue admirable, tremendamente admirable. Tan admirable que Abraham desarrolló un caminar que le gustó tanto a Dios que Dios lo llamó mi amigo. Abraham fue llamado por mucha gente el amigo de Dios. Y tú sabes que tú no caminas así nomás en amistad con cualquier persona. Tú caminas por las calles y tú ves muchas personas, no saludas, ninguna de esas es tu amigo. ¿Ok? Pero cuando te encuentras con el amigo, te saludas con el amigo, puedes caminar con el amigo, puedes sentarte a tomar un café con el amigo y puedes hacer muchas cosas con el amigo. Puedes planificar grandes empresas con el amigo, tomando el verdadero valor de lo que significa un amigo. Bueno, Dios tuvo un amigo, se llamó Abraham. Pero cuando uno mira a Abraham, uno se da cuenta que Abraham no calificaba para ser amigo porque era un hombre sumamente diferente. Por ejemplo, Abraham era un pagano que vivía en una tierra de idolatría, ¿ok? Entre los caldeos. Abraham era un hombre como nosotros que andaba por vista, no por fe. No era un hombre que buscaba a Dios, él no adoraba a Dios, no estaba interesado en ninguna tarea, en ninguna empresa llamada fe, nada. Es más, Abraham era un hombre próspero en la región donde él vivía, era pastor de ovejas, su ganado era numeroso, tenía muchos siervos en su casa. Estaba casado con una mujer muy hermosa, Miss Mesopotamia, la señora Sara. Tan hermosa que era la envidia de extraños y de propios. Pero había un detalle, este señor no tenía hijos. Sin embargo, Abraham fue escogido por Dios para desarrollar una relación basada en la fe. Porque con Dios no hay otra forma de relacionarse que no sea basado en la fe. La pregunta, ¿y por qué escogió Dios a Abraham siendo un hombre así? Es la misma pregunta que nosotros podríamos hacernos. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios escogió al hermano o al hermano? A veces es un poco complicado definir por qué. Uno puede pensar que es que Abraham se portaba muy bien. No es por eso. Otros pueden pensar que estas gentes, estas personas, tenían algún detalle que Dios estimó como bueno. La Biblia dice que no. No es por eso. Entonces, ¿por qué Dios llamó a un hombre como Abraham? La respuesta es que Dios lo llamó sencillamente porque Dios quiso llamarlo. Y ante su deseo no hay exigencia de explicación. Nadie le puede decir a Dios por qué haces así o por qué haces así. Dios sencillamente hace lo que Él desea hacer. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿Sí? Así hace Dios. Dios no tiene que preguntar. Dios sencillamente hace las cosas. Y Dios llamó a Abraham. Y le dijo a Abraham, deja esa tierra donde tú moras y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le mostró que la tierra a la cual él tenía que dirigirse estaba muy lejos. Tenía que viajar con sus rebaños 2 o 3 meses para llegar a esa tierra. Se llamaba Canaán. Entonces cualquiera que piensa así, como pensamos nosotros, diríamos, voy a dejar esta tierra para ir a una tierra como Canaán. Diríamos así, estaría loco, ¿no? Porque en principio Ur de los Caldeos es una tierra fértil. Es una planicie fértil, rodeada por ríos que la riegan. Allá las ovejas no tienen mucho trabajo para conseguir pasto y los pastores no tienen muchas dificultades en el día. Mientras que en Canaán no hay ríos como el Éufrates o el Tigris. Allá en Canaán es
desértico y montañas y muchos cananeos. Si quieres pasto, tienes que salir a buscarlos y lejos. Quieres agua, tienes que cavar pozos muy profundos para hallarlos. Las ovejas que pastorean en Mesopotamia no son como las ovejas que pastoreas en Canaán, son ovejas diferentes. Estas acostumbradas a este tipo de terreno, las de allá acostumbradas a ese tipo de terreno. Abraham tenía que levantar toda su casa y mover todos sus rebaños desde Mesopotamia y llevarlos hasta Canaán. Oiga, eso no se hace. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, deja esta tierra y vete a Canaán. Dígame usted, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Abraham dejó su tierra y se fue hacia Canaán. Yo me imagino que Abraham de alguna manera escuchó a Dios y él reunió a toda su casa es su esposa y todos los siervos. No tenía hijos Abraham. Estaba su mayordomo mayor, el responsable de la casa. Serían todos los siervos de Abraham, 100, 200, no sé cuántos siervos tendría, 300, pastores, siervos, etcétera, etcétera. Y Abraham debió haber dicho, bueno, señores, les tengo que contar una buena noticia. Todos emocionados, va a repartir algo el patrón. Nos vamos para Canaán. Yo les aseguro que todos se quedaron callados como ustedes. ¿Canaán? ¿Canaán? ¿Conoces Canaán? No. ¿Conoces Canaán? No. ¿Tú conoces Canaán? Lejos. ¿Tú qué sabes de Canaán? Es una tierra difícil. Oye, el patrón debe estar ya. ¿Qué edad tiene el señor? 75 años. Ya pues, y hay que jubilar al amo. ¿Cómo vamos a irnos a Canaán? Sin embargo, en los días, semanas que Abraham preparó su viaje hacia Canaán, Abraham ya tenía a Canaán metida acá en su cabeza. Canaán. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Trajeron Biblia, ¿verdad? Porque es aniversario, por lo aniversario traigan Biblia. Bien, versículo primero del capítulo 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana y en este día tan especial la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y el día de hoy, Señor, nos darás a comer pan del cielo. El día de hoy, Señor, tu palabra será como medicina para toda necesidad. Tu palabra será como lámpara, Señor, que alumbrará nuestro camino. A través de ella conoceremos y aprenderemos. Y a través de ella, Señor, seremos encaminados en el camino de verdad. Te pedimos que nos ayudes con comprensión y entendimiento. Toma el control de estos minutos en que nos acercaremos
a tu verdad, según tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos enseñe. Ilumina nuestro corazón y aprenderemos, Señor. Gracias por todo. Dejando en tus manos estos minutos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces ese es el texto. Abraham fue llamado a irse y Abraham se fue. Llegó a Canaán con su esposa, su sobrino, todo el ganado que tenían, la gente que tenía. Y listo, a empezar una nueva vida en Canaán. Les repito, la vida en Canaán no es como la vida donde él vivía antes, en Ur de los Caldeos. No, es totalmente diferente. Uno hubiera pensado, hubiera dicho, oiga, un momento, pero ¿por qué Dios no le dijo a Abraham que hiciese todas las cosas que hizo en Canaán allá? Sin necesidad de que se mueva y se vaya tan lejos a una tierra tan extraña. ¿Por qué Dios no hizo todo lo que hizo con Abraham allá, en Mesopotamia? ¿Para qué tanto movimiento? Vean, sí, ciertamente, así piensas tú, así pensaría yo. Pero así no pensó Dios. ¿Ok? Porque para las cosas de Dios, lo que Dios hace es, para que nosotros podamos encajar en las cosas que Dios hace, algo en nosotros tiene que cambiar. Y necesariamente lo que tiene que cambiar es nuestra forma de pensar. Y en todo este peregrinaje de Abraham y en todas las circunstancias por donde Dios lo llevó, Abraham fue un hombre que Dios fue cambiando de día en día y fue transformando de día en día hasta hacerlo el hombre que llegó a ser. Iniciar una vida de fe, iniciar una vida cristiana, transitar una vida cristiana, no es cosa fácil. Tampoco es cosa imposible. Pero definitivamente es una labor que amerita mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Pero en tanto tú puedes perseverar, algo que tiene que ser cambiado en nosotros es nuestra forma de pensar. Vea usted, cuando uno conoce algunas iglesias tienen problemas de cómo vistes, por ejemplo. Te dicen, oiga, así no se viste, los cristianos no visten así. O cómo llevas el cabello, o cómo te adornas, si usas desodorante o si comes tal cosa. Entonces te andan cuestionando las cuestiones externas. Ok, te andan observando. Te dicen, los cristianos no hacemos eso. Bueno, pero es que hay un asunto. Quien dictamina en mí el cómo soy yo, el cómo visto, el cómo me peino, el cómo como, el cómo hablo y cómo digo, no es la misma ropa. O sea, mi problema no es el pantalón, el qué clase de pantalón o qué color de pantalón. Mi problema no radica en qué tipo de adorno me voy a poner. El problema real en cada uno de nosotros, en una relación con Dios, siempre es nuestra forma de pensar, siempre. El cómo pensamos nosotros. El campo de batalla en nosotros no está en el bolsillo. El campo de batalla está en nuestro corazón. Lo que el diablo quiere capturar es siempre el corazón de la persona, lo hace a través de la mente. Lo que Dios te pide a ti consagrar siempre es tu corazón, lo cual se hace ganando tu mente. Y cuando Dios quiso hacer de Abraham un hombre de pagano a creyente, Dios tuvo que trabajar con la forma de pensar de Abraham. ¿Te has dado cuenta? No sé si te has dado cuenta. Por ejemplo, el nombre de Abraham no era Abraham, sino era Abram. Después Dios le cambió de nombre a Abraham. El nombre de Sara no era Sara, sino Sarai. Okay. Después Dios le cambió de nombre a Sara. Si te das cuenta, Dios escoge a un hombre de 75 años, no escogió a un hombre de 35 años. Pero el mayor problema de problema entre comillas, ¿no?, de esta situación era que la esposa de Abraham, la señora Sarai, en primer lugar, era una mujer estéril.
A la edad que Dios llama a Abraham, Sarai tenía más o menos 50 años. Toda su vida había sido estéril. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, entre muchas cosas medias extrañas de viajar, de irse para allá, etcétera, le dice que lo va a bendecir. Entonces uno piensa y dice, ¿me vas a bendecir en Canaán? ¿Acaso no soy bendecido en Mesopotamia? ¿Acaso Dios no me puede bendecir en cualquier parte del mundo? ¿Necesariamente tiene que ser Canaán? La respuesta sería, sí, para ti, en Canaán. Entonces, Abraham tendría que luchar con sus pensamientos y con su mente de no cuestionar lo que Dios quiere hacer con él. Dios le dice, te voy a bendecir y te voy a hacer padre de muchas naciones. Abraham inmediatamente habrá mirado a su esposa y habrá dicho, como todos nosotros pensaríamos, pero mi esposa es estéril. ¿Has escuchado que Dios da hijos en la esterilidad? Si tú vas al médico porque no tienes hijos, hermana, si va al médico porque no tiene hijos, el médico, después de chequeos y pruebas, va a decir, lo lamento mucho, usted es estéril. Usted le pregunta, ¿y eso qué significa, doctor? ¿No sabe lo que es eso? ¿Me lo puede explicar, por favor? Y se lo voy a decir con estas pocas palabras. Nunca va a tener un hijo. El médico es así. Entonces usted agarra esa piedra, se la pone en la espalda y se va a su casa. Y el esposo dice, ¿qué te dijo el doctor? Nunca voy a tener un hijo. Y luego tú cargas esa piedra y vas donde tu mamá y tu mamá dice, ¿y qué le dijo el doctor a tu esposa? Nunca vamos a tener un hijo. Ese nunca se convirtió en la piedra que metiste en la cabeza. Y yo me imagino, en este tiempo, como en este tiempo, las mujeres sí sabían conceptos de fertilidad. No podrían explicar muchas cosas científicas, lo sabemos, pero las mujeres sabían cuándo eran fértiles y cuándo no eran fértiles. Y las mujeres sabían que su periodo de fertilidad tenía un tiempo y pasado ese tiempo ya no eran fértiles. Ahora, una mujer infértil, pasado el tiempo de una posible fertilidad, quedaba doblemente infértil, pues. Entonces cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir porque te voy a hacer padre de muchedumbres, Abraham inmediatamente miró a la esposa, porque su mente empezó a trabajar. Y Abraham dijo, ok, Señor, que así sea. Y Abraham le dijo a la esposa, el Señor dice que vamos a tener un hijo. La esposa le diría, oye viejo, ¿sabes cuántos años tienes? 75, hijo. No, el Señor dice, bueno, está bien. Y así fue pasando el tiempo. Y fueron pasando los años. Abraham fue recorriendo la tierra prometida, Canaán, amistando con uno, peleándose con otros, cavando fosos y llevando ovejas. Y en esa tierra complicada y difícil, donde casi no llueve, y donde casi no hay pastos y donde hay muchos enemigos, los rebaños de Abraham se van creciendo, mucho más de lo que podrían haber crecido allá donde abundaban los pastos y el agua. Inexplicable. Tan inexplicable que los cananeos que miraban a Abraham y lo chequeaban decían, oye, ¿cómo es que este hombre puede tener tantas ovejas? La mayoría de sus ovejas paren 3, 4, 5. Las nuestras con las justas unas y flacas. Mira las ovejas de Abraham, todas están gordas. Mira las nuestras, parecen poodles flacos. Así era Abraham. Entonces la gente dijo, este señor tiene un secreto. Lo hemos descubierto. ¿Cuál es el secreto? Este hombre es amigo de su Dios. Mejor hagámonos amigo de Abraham. Y la gente iba donde Abraham y hacían pacto. Y se cumplía eso de que Abraham iba a ser bendito. Todos los que le bendijeren, Dios los iba a bendecir. Todos los que le maldijeren,
Dios los iba a maldecir. ¿Quién se iba a meter con Abraham si Dios estaba de su lado? Pero esas cositas había que aprenderlas acá. Entonces Abraham a veces llegaba a lugares donde tenía miedo, porque la gente lo andaba observando y él tenía que ir confiado. El tema del hijo fue crítico, porque llegó un momento cuando la muy inteligente Sara o Sarai dijo: el tiempo está pasando y mi señor se va haciendo más viejo. Si ahorita no hacemos algo, me parece que la promesa del Señor se va a quedar inconclusa, de cómo piensa la gente, ¿no? Como nosotros. Entonces, tengo yo una buena idea. ¿Ok? ¿Cuál es la buena idea? Aquí tengo a mi esclava, una egipcia, se llama Agar, mujer joven, muy fértil. Le propondré a mi esposo que tenga un hijo con mi esclava y ese hijo que nazca de mi esposo será mi hijo. Lo criaré como mi hijo. Buena idea. Eso se lo diré. Buenas ideas. ¿Sabe cuántas buenas ideas nos metieron en problemas? La buena idea de prestarme plata, por ejemplo. ¿Ah? Yo le mando a los hermanos mensajitos ahí, ¿no? No te estoy chambeando, pastor, porque tengo que pagar cuentas. ¿Por qué cuentas? ¿Qué hay? Que nos prestamos platita y nos pasa. Medio mundo anda endeudado. Yo digo, ¿para qué se prestan dinero? ¿Para qué te prestas? Es que le llamaron por teléfono y le ofrecieron un préstamo que chapó el dinero y se lo gastó en nada que sea productivo y finalmente tiene que pagar una deuda que si con lo que gana no puede vivir, menos va a poder pagar una deuda. Pero al banco no le interesa eso, el banco quiere engancharte porque te va a sacar algo de alguna forma, en alguna manera, con no sé cómo. Te tiene esclavo en el sistema financiero y fichado encima. Yo digo, ¿para qué se meten en problemas? No entiendo. Hasta ahora no entiendo. Pero pasa por la cabeza siempre, pues. Bueno, ¿en qué estábamos? Abraham no se prestó dinero. Ya, en el tema del hijo. Entonces la señora va donde Abraham y le dice: mira, papito, tengo una muy buena idea, comparte mi amor. Mira, tú sabes que yo no puedo. Sí, pues, qué pena, ¿no? Pero Dios dice que no, deja a Dios a un lado. Estamos hablando de realidades. Mi realidad es que yo no puedo, ¿ok? ¿Y? Entonces mi esclava sí puede. Y tengo un hijo con mi esclava y lo criaremos como nuestro hijo. Ese es el hijo que Dios quiere. La ayudita se llama eso. Abraham dijo: bueno, está perfecto. A ver, que venga la esclava. Y al año siguiente la esclava estaba dando a luz un hijo. ¿Cómo se llamó ese chico? Ismael. Ismael. Tremendo problema de pensar en ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Somos nosotros los que necesitamos que Dios nos ayude. Así que cuando Dios observó eso, le dijo: oye, Abraham, ¿qué cosa has hecho? El hijo que me prometiste, Señor, yo no te dije con la esclava. Yo te dije con Sara. Pero, Señor, el tiempo pasa. Pues sí, siempre pasa el tiempo, no es novedad. Pero es que el tiempo pasa como si nada, pero yo no estoy como si nada. Y Sara tampoco. Mira, Abraham, vas a agarrar a la esclava y al niño y los vas a echar. Tu casa, en tu casa solo habrá un niño, el que yo te voy a enviar, con Sara. Entonces Abraham tuvo que agarrar y echar a la esclava y a su hijo para que se fueran, porque ese muchacho no iba a heredar la casa. Cuestiones de decisiones que tienen que pasar por nuestros pensamientos. Emociones que se van a encontrar porque definitivamente Abraham quería a Ismael, pero era un error haber concebido ese niño, haber tenido ese niño, porque ese niño posteriormente le va a hacer la guerra al verdadero hijo de Abraham, que es Isaac. Se va a convertir en un problema de la descendencia de Abraham, porque ese Ismael es padre de todos los ismaelitas que son padres de las naciones árabes. El día de hoy judíos y árabes no se llevan, aunque ambos son
descendientes de Abraham. Y es que Ismael no debió de haber existido. ¿Cuántos problemas cometemos nosotros porque pensamos mal, porque pensamos que podemos ayudar a Dios o porque yo creo que este es de Dios? Sí, esto es de Dios. ¿Esto es de Dios? Está bien, pues. Dejemos que el tiempo lo diga. Pues yo pienso que no es de Dios. Bueno, y fue pasando el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Abraham llegó a los 80. ¿Alguno sabe que su abuelito tuvo hijo a los 80? ¿Alguno? Sí, pastor, mi abuelo era travieso en el pueblo y a los 80 le encontraron 3 hijos. ¿Alguno? ¿Alguna historia de esas? No. Ay, hermanos, ay, lo que pasa es que no cuentan. ¿Alguna señora, usted conoce a alguna señora que a sus 50 años tuvo un hijo, aunque sea vecina, amiga, prima, alguna, sabe? Una. ¿Quién era? Su suegra, a los 50 años. ¿No se llamaba Sara? Sara se llamaba. Miren pues cómo. No me diga que su suegro era Abraham, ¿no? No se llamaba Abraham. Bueno, pues ya sería, ya no sé, ¿no? Hasta que Abraham llegó casi a los 99 años. 99. Sara tendría cerca de 75 años. Guapísima, como siempre. ¿Ok? Porque así la miraban todos los hombres. Y en eso el Señor se acercó a Abraham en la forma de un caminante. Eran 3, el Señor y 2 ángeles. Y llegaron hasta la tienda de Abraham. Abraham, cuando miró a los caminantes, corrió hacia ellos y, siguiendo las normas orientales, los obligó a entrar a su casa, a su tienda, y les pidió que se queden, que les iba a preparar comida y después podrían continuar su viaje. Los 3 viajeros se quedaron con Abraham y Abraham entró corriendo donde Sara y le dijo: mujer, han venido viajeros, prepara por favor un banquete. Y luego Abraham regresó a atenderlos y por allá la mujer y los siervos preparando, trajeron todo el banquete. Comieron y Dios le dice a Abraham: quiero decirte una cosa. Detrás de la cortina, ¿quién estaba? La señora Sara, escuchando. ¿Qué tramarán estos? Escuchando. Y el Señor le dice a Abraham, en pocas palabras porque estoy parafraseando, no vamos a seguir los textos porque demoraríamos mucho, le dice: de aquí a 1 año, o sea, Abraham iba a tener 100, tenía 99. De aquí a 1 año, tu mujer, Sara, va a tener un hijo. En ese silencio sepulcral se escucha a Sara que se empezó a reír. Porque imagínate, es como que tú vas donde tus abuelitos muy longevos, tu abuelita ya va por los 75, tu abuelito es mucho mayor y en plena comida todos le dicen: abuelita, su cumpleaños de la abuelita, abuelita, que hable, ya, abuelita, tu petición. Y la abuelita diga: yo quisiera tener un hijo con tu abuelito. Abuelita, cállate, abuelita. ¿A quién se le ocurre pedir un hijo en esas circunstancias? Sin embargo, Sara se rió. Y el Señor le dice a Sara: ¿por qué te ríes? Sara, queriendo escabullirse de esa situación, le dice: yo no me reí, Señor. Sí, te reíste. Es que para nuestra forma de pensar hay cosas que nos parecen complicadas, difíciles, no, esto es imposible, y por el mero hecho de ser mencionadas nos puede generar gracia, risa, rechazo, enojo.
Como algunas esposas que cuando repartíamos sobres de diezmos, antes, ¿sí? Cada uno se llevaba su sobre de diezmo. La hermana decía, por favor, no me manden el sobre de diezmo a mi casa porque mi esposo se enoja cuando yo diezmo. Oye, ¿cómo se va a enojar si tu esposo es miembro de la iglesia? Pero no quiere, pastor. Por Dios. Entonces yo ya sé por qué la bendición no llega completa a tu casa. Porque tienes un esposo tacaño. Finalmente el dinero no es suyo. A ver, encuéntreme un billete donde su cara aparezca allí. O su nombre aparezca allí. Aparece Chabuca Granda, aparece, no sé quiénes más aparecieron. Y ahí lleva el nombre del Banco Central de Reserva del Perú. Y solo ellos pueden emitir billetes, mientras que la economía así lo permita. Porque si la economía no permite que imprimas billetes, imprimir billetes ya se vuelve casi un delito, porque generas inflación y después hiperinflación. Y eso va a destruir la nación. Pero yo no puedo fabricar dinero. Yo no puedo fabricar riqueza. Yo no soy dueño del oro. Nadie es dueño de nada. Solamente somos encargados por un tiempo. La bendición y la riqueza se te es otorgada. No es tuya. Dios permite que entren clientes a tu tienda. Dios permite que tu empresa vaya adelante. Dios permite que tu jefe te tolere. Dios permite que encuentres trabajo. Dios permite, Dios bendice. No fue así con Abraham, te bendeciré. ¿Y Abraham no fue bendecido en Canaán? Te bendeciré. Y los rebaños de Abraham crecían, parían. No, ninguna oveja abortaba, ninguna oveja paría y ahí el corderito moría. Ninguna. Las ovejas de Abraham parían y los corderitos salían saltando y se iban corriendo a jugar. Mientras que a los de los cananeos había que hacerle todavía trabajo para resucitar. ¡Qué bendición! ¿Puede haber algo difícil para Dios? ¿Puede Dios permitir que una mujer estéril de 75 años tenga un hijo? No, tu mente lo va a rechazar. Porque tú ya aceptaste cuando el médico dijo, esto no se puede. Sí, eso no se puede. Regresa a la casa, amor, repite conmigo, eso no se puede. Todos hacemos eso. Todos hacemos eso. Porque así funciona nuestra mente, pero así no funciona Dios. Entonces, en la vida cristiana, vivir una vida de fe significa tener que pensar de forma diferente. Si no pensamos de forma diferente a la manera de Dios, es muy difícil que llevemos el paso que Dios quiere que llevemos. Será muy difícil la formación de nuestra amistad con Dios. Muy difícil. Pasarás otros 34 años y seguirás igualito que hace 34 años. Solo más viejo, más acabado, sin mérito, sin pena ni gloria. Qué fracaso, por Dios. Con puro ismaelitas a tu lado. No. Así que esa noche que se fue el ángel, Abraham y Sara engendraron, concibieron un niño. Y al año siguiente, bueno, los meses previos, la barriguita de Sara empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y se veía gracioso que esa señora a esa edad tenía un embarazo contra todo pronóstico de la ciencia. Porque decimos, ¿habrá algo imposible para Dios? Dígame, respóndame, ¿habrá algo imposible para Dios? Pero no ese no aguadito, pues, un poquito más consistente. ¿Habrá algo imposible para Dios? Como usted me va a dar una lección, no, pastor, ¿habrá algo imposible para Dios? No, nunca. Si Dios lo determina, Dios lo hace. Punto. Por eso Dios escoge personas como Abraham, es decir, como nosotros. Nosotros fuimos paganos, idólatras, tacaños, viciosos, mañosos. ¿Qué más? Ayúdenme.
mejor no siga porque el esposo le va a mirar, cállate amor. ¿Ah? ¿Y calificábamos para ser hombres o mujeres de fe? No. Mire, le voy a contar, ya sabe que mi testimonio le he contado N veces a la N, pero yo solo fui a comer pizza por tragón y el Señor me alcanzó con su gracia. En lugar de pizza recibí gracia de Dios. Esa pizza, en la medida que yo iba comiendo, a la velocidad que iba comiendo, me iba a matar en pocos años. Pero la gracia de Dios me sostuvo y hasta el día de hoy permanezco en fe firme. Fui por pizza y salí convertido. ¿Sabes? Dios obra de formas que tú no te imaginas. Y nos escoge, porque Él quiere escogernos. Y nos propone, nos determina las metas. Y tenemos que correr. Tenemos que correr. Y para correr correctamente, tenemos que cambiar la forma de pensar. No puedes correr tu carrera cristiana con una mente de pagano, o con una mente de idólatra, o con una mente de metalizado. Si tú quieres todavía divertirte en el mundo, a la manera del mundo, no tienes espacio en los caminos del Señor. No hay para ti un espacio así. No puedes el sábado tener un plan de diversión pagana y el domingo estar en el culto. Esa es una dualidad. Muchos cristianos son así, pero es aberrante, porque Dios no trabaja así. Lo único que haces es perder tu tiempo y perder tu vida. Dios se entristece, pronto se enojará. Y el padre que ama a su hijo lo corrige y Dios te corregirá. No puedes seguir así. Pero así hacemos porque pensamos mal, pensamos diferente. Entonces, lo que tuvo que hacer nuestro estimado Abraham en ese lapso de la promesa de Dios es tener que creer, como dice Pablo en Romanos 4, en esperanza contra esperanza. Siendo un hombre de casi 99 años, considerando su cuerpo ya casi muerto, creyendo en Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Así trabaja Dios, siempre mirando adelante, nunca mirando hacia atrás. Dios nos ve en Cristo, santos y glorificados, allá en su casa. Por eso la construye. Nosotros estamos acá a veces entrampados, porque no estamos razonando, porque no estamos pensando correctamente. No estamos acelerando los pasos para una mejor realización de las cosas que Dios ha puesto en nuestro camino. Se nos pone difícil todo. O sea, míralo a Abraham. Para Abraham fue difícil, pero él siguió creyendo. Se veía y enfatizaba más la promesa de Dios, esperanza contra esperanza. Y en lugar de debilitarse en fe, dice Pablo, él se fortaleció creyendo a Dios. Vamos, hay que fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos, pastor? Cambiando nuestra forma de pensar. Por esa razón, y ya voy a acabar, hermanos, en breve, en Romanos, Pablo, muy sabiamente, por la gracia del Señor, en el capítulo 12, nos hace pues la exhortación del versículo 2, Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo. Uno dice, no os conforméis a este siglo, no entiendo. Significa, no te hagas al mundo. O sea, no nos volvamos mundanos. ¿Y cómo me hago yo mundano? Cuando mantengo mi mente mundana, mi mente carnal se vuelve muy mundana. El peligro es que yo como cristiano camine la vida cristiana con una mente mundana o carnal.
Lo que Pablo le está pidiendo a los hermanos en Roma es que se transformen. Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento ahí es mente. Lo que tengo que renovar es mi mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Abraham tuvo que desarrollar todos esos pasos en su vida para comprender cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que le prestes ayuditas con la esclava. La voluntad de Dios no es que hagas estas cosas así, no estuvo bien. La voluntad de Dios es que vayas por este camino. La voluntad de Dios es que te vayas hacia ese monte. La voluntad de Dios es esto y aquello. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Bien, la vas a ir conociendo en la medida que vayas renovando la mente. 34 años de la iglesia significa 34 años de haber atendido una congregación. Fueron otros los que empezaron, muy pocos. Algunos están, otros quedaron en el camino. Y durante 34 años mucha gente pasó por la iglesia, mucha gente. Mucha gente. Y mi labor ha sido escuchar a mucha gente. No hay tarea más complicada, ¿ok?, que cuidar personas. Le voy a contar. Ya se lo conté, pero cuento igual. Mi papá estaba malito y me dice, hijo, tengo cita en el médico, el oncólogo. Vamos, papito, vamos, yo te llevo. Entonces me fui con él, hicimos la cola, hospital Rebagliati, y llegó la cita, bueno, sentamos ahí y llamaron, David Cuba, y mi papá se paró. Yo soy, pásese, la enfermera. Ok, entramos al consultorio, mi papá se sentó, yo me senté al costado y el médico estaba así. Espérese. La gran pregunta es, ¿por qué les estoy contando esto? ¿Por qué fue? Ah, ya me acordé. Gracias. Dios mío. Ya, se acabó. Ya. Lo difícil que es cuidar gente. Ya, entonces entramos con mi papá y el doctor estaba así con su lapicero, así. Como escriben ellos que nadie sabe, nadie lee eso, porque no sé si alguien leerá eso. ¿Y cómo se siente, señor? Doctor, tengo este problema. Obviamente tiene este problema. Usted sabe lo que es cáncer, ¿no? ¿Usted sabe lo que es cáncer? Sí, doctor, pero ya. Si tiene cáncer, solamente sigue escribiendo. Ok, entonces, su siguiente cita tal fecha. Y mi papá le dice, ¿pero no me va a revisar? El médico lo mira con una cara. Mi papá mira que está ahí el recipiente de esos palitos con que le dicen a uno, ¿no? El bajalengua se llama. Mi papá le dice, por lo menos no va a agarrar el palito y me va a revisar la garganta. El médico lo mira. Ya está. Eso es todo. Váyase. ¿Qué es igual a decir muérase? Porque el médico no va a hacer nada por ti. El siguiente oncólogo dijo, muy bien, sesión de radioterapia, 15 sesiones, quimioterapia, 15 sesiones. Terminaron matándole la médula y el señor le dio una leucemia. Y la leucemia lo llevó. El cáncer no fue el tratamiento del cáncer. El problema de mi padre no fue la enfermedad, sino los que manejaron su enfermedad. Cuidar vidas, y se llama, ¿no? Es un área de salud, o sea, esas personas deben de cuidar la salud del paciente, deberían de llevarlos por los mejores caminos. En 34 años yo no he sido médico del seguro, he sido la persona que a veces está, termine hermana, termine por favor,
porque cuentan la historia desde que Francisco Pizarro llegó a Tumbes. Y me hablan y me llevan, ya, finalmente hasta que después digo, hermanita, dígame, ¿cuál es su pregunta? Vamos a la pregunta, aterrice por favor. ¿Qué hago con mi esposo, pastor? Eso hubiera preguntado hace una hora. Hace una hora. Yo conozco a su esposo, sé quién es su esposo, sé quién es usted, conozco a sus hijos. Bueno, hagamos esto, veamos aquello. 34 años de estar escuchando problemas de personas. Eso es cuidar. El mayor problema que he encontrado en la congregación y en toda congregación y en todo el pueblo cristiano será la mente con que desarrollamos nuestra vida. Es esa mente. El cómo pensamos. Hay veces en que he tenido que detener a la pareja en el oficina. Un momentito, no se haga. Hermanita, por favor, hermano, cállese, por favor, un momento. No van a hacer de mi oficina un ring, porque se empezaron a gritar y a requintar y a insultar. Un día a una pareja le dije, ustedes nunca debieron haberse casado. Y creo que muchas parejas nunca debieron haberse casado. Pero aquí están. Y detrás de estas muchas parejas que tienen muchos problemas, hay muchos hermanos solteros y casados que ruegan casarse a la velocidad del rayo, a quienes yo tengo que tratar de detener, pero no quieren entender y se meten en problemas. Cuidar vidas es tratar con la forma de pensar de estas vidas. ¿Es así? Forma de pensar. ¿Cómo estamos pensando? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? La única forma de pensar correctamente es cuando uno desarrolla, como llaman los teólogos, una mentalidad bíblica. Tienes que pensar bíblicamente. Y oiga, no es difícil, no es matemáticas. Porque si te digo, hermano, hermana, para que usted camine correctamente los caminos del Señor, tiene que estudiar trigonometría. Muerto. Ya no. Trigonometría. Si con las justas multiplico con mi celular, voy a estudiar trigonometría. No, pues pastor, no sea malo. No, nadie le está pidiendo que estudie trigonometría. No. Solo esto. Leer suficiente Biblia con tanta frecuencia, con tan buen corazón, con tanta honestidad, hasta que la Biblia vaya metiéndose entre nuestras neuronas y vaya saturando nuestra cabecita, para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Morar ahí significa habitar, vivir. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Y es aquí a dónde va? Para poder cambiar nuestra mentalidad, el cómo pensamos, la renovación de nuestra mente se hace por medio del conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos va a ir enseñando los caminos de Dios y su voluntad agradable y perfecta. No hay otra forma. Es lo que le costó a Abraham. Entender a Dios es escucharle y seguir las instrucciones tales como Dios le dijo. Cuando Abraham se alejó de la instrucción, cometió sus errores. Si te alejas de la instrucción divina, vas a cometer errores. Vamos a cometer errores. Trabajemos nuestra mente, hermanos. Renovemos nuestro entendimiento. Gracias al Señor, Él me escogió porque Él quiso escogerme. Yo salí a comer pizza y terminé cristiano. Otro señor salió a perseguir cristianos y terminó cristiano. Y yo estaba para cumplir los 20 años recién. Por su gracia, no me involucré en el mundo de forma, lo cual no me hace mejor que otros. Yo le digo a los que son jóvenes, todavía son jóvenes, estás en el mejor momento para echar
un fundamento seguro a tu vida. Es el mejor momento. Te acompaña a todo. Posiblemente estés soltero, no tienes compromiso, eres todavía administrador de tu tiempo en soledad. Trabajas para ti o para tu familia, no lo sé, pero tienes tiempo. No siempre va a ser así. Para los que ya pasaron esa etapa y están en una etapa de responsabilidades, no es ningún problema. Es el tiempo para trabajar con el Señor. Para los que ya están mayores, no es ningún problema. A 75 años llamó Dios a Abraham, pero Moisés le ganó. Moisés fue llamado a los 80. Joven como José o mayor como Moisés, para Dios no es ningún problema trabajar contigo o conmigo. Solo que en el momento que entiendes esto, tienes que poner en acción la decisión de cambiar esa mentalidad. Para mí, más importante que cualquier otra cosa, es cómo estamos pensando, hermanos. El próximo domingo tenemos Santa Cena. No sé si vendrás o vas a venir solo al siguiente aniversario, a los 35 años. ¿Y qué tal si no llegas? Porque nadie sabe. Así como que no sabemos el día y la hora de la venida del Señor, no sabemos el día y la hora de nuestra partida hacia la casa del Señor. ¿Lo sabemos? Para nosotros la perseverancia es día a día, semana a semana, mes a mes, sin perder el tiempo, sin perder el paso, leyendo lo apropiado, afirmando la verdad en nuestros corazones, como Abraham que peregrinaba, nunca hizo una casa, nunca estableció una ciudad. Abraham era el eterno peregrino, porque él buscaba una ciudad que tiene fundamentos, dice la Biblia, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Dios no pone fundamentos falsos, Dios pone fundamentos eternos, como Él es eterno. No hay cosa mejor que fundamentar tu manera de pensar con fundamentos eternos. Estos son los fundamentos eternos. Estos, los que tienes en ese libro llamado Biblia. Vamos a renovar nuestra mente, para renovar nuestro corazón, para aprender a andar en fe, para alcanzar las promesas del Señor, y en el día de nuestra presentación allá en su gloria, el Señor pueda gozarse y decirnos: bien hecho, siervo fiel. ¿Qué más? No, ya me cambiaron de Biblia, por favor. Bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho entra en el gozo de tu Señor. El bienvenido a casa será para otra Biblia. Pero la fidelidad es una virtud que se desarrolla en el compromiso que tengamos en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y orar al Señor.